Bienvenidos a todos al capítulo 3 del CCNA1, donde vamos a hablar de los protocolos de comunicación de red. Vamos a sumar un poquitito más a lo que vamos creciendo de conocimientos. En esta ocasión vamos a hablar de las reglas para poder establecer comunicación y los protocolos estándares de la industria para poder formar una suite de protocolos, utilizar en forma lo que son los protocolos del Transfer Control Protocol, el barra IP y el modelo OSI para poder diferenciar los estándares de la industria y cómo se transfieren los datos a través de la red. Sabrán que hay que establecer siempre reglas en todo proceso de comunicación. Siempre se identifica un origen y un destino donde tiene que ir todo proceso de comunicación. Entonces, para establecer reglas tiene que haber el emisor, que tiene que estar debidamente identificado, y el receptor de igual manera. Tiene que haber un idioma y una gramática en común donde todos vamos a estar de acuerdo para poder establecer el proceso de comunicación. La velocidad y el momento de entrega también tiene que ser adecuada, porque si va muy veloz va a abrumar al receptor y si va muy lento también va a hacerle perder demasiado tiempo al receptor. Entonces también hay requisitos de confirmación. ¿Recibiste lo que te envié? Si recibí o no recibí en el momento de entrega. Ese requisito asegura de que los datos sean entregados en el destino de tal manera de que si no llegan los datos se puedan reensamblar y enviarlos hacia el destino. El mensaje se codifica para poder convertir la información en una forma aceptable. Siempre hay un formato del mensaje. Y el formato y la encapsulación del mensaje depende del medio. En forma específica, cada capa tiene un formato de encapsulación del mensaje. El tamaño del mensaje también depende de ciertos factores. Hay un mínimo del tamaño del mensaje y hay un máximo del tamaño del encabezado. La sincronización del mensaje se realiza por métodos de acceso, a donde hay también control de flujo, y debe haber un tiempo de espera de la respuesta que también no se puede demorar de cierto tiempo, y transcurrido ese tiempo decae el mensaje. Para entregar los mensajes se pueden entregar por unidifusión, que sería la entrega de uno a uno, donde conversa uno a uno en el mismo sentido y luego en el sentido contrario. La de multidifusión, donde varios conversan, varios que cumplan ciertos criterios, no todos. Y la última, que es la difusión, más conocida por el acrónimo de broadcast, donde todos conversan a la vez, donde uno origina el mensaje y todos les escuchan a la vez. Eso suele ocurrir cuando generalmente la base de datos del puerto del switch, por ejemplo, ahora en uno de los casos, la base de datos del puerto del switch no conoce a una dirección física, por lo cual hace una inundación a todos los puertos para que conozcan esa dirección física. Se forma la base de datos de puertos, se incluye a esa dirección física y los otros lo conocen para que puedan entablar conversación simultánea. No hace falta inundar la dirección física del puerto donde se aprendió, porque de ahí se originó y todo se replica a todos menos al que originó, por supuesto. Ese es un ejemplo. Si lo comparamos con personas, unidifusión es hablar solamente con una persona a la vez. Con multidifusión es hablar con varias personas que cumplan cierto criterio. Por ejemplo, todos los que trabajan en esta telefónica van a hablar conmigo, y los que trabajan en la otra telefónica o los que no trabajan en esa telefónica no van a estar hablando. La de difusión va dirigida a todos absolutamente.
Saltó ahí tu signo más en la conversación. ¿Qué es lo que querés saber? Protocolos de estándares de redes. Existen reglas que hay que seguir en el proceso de comunicación. Los protocolos de red rigen la función en base a los estándares, de tal manera que el formato del mensaje tiene cierta estructura a seguir en un proceso gracias a los protocolos. El proceso por el cual los dispositivos van a compartir su información sobre las rutas con otras redes es un proceso en el cual participan los protocolos. También tenemos cómo transmitir, cómo y cuándo transmitir los mensajes de error de sistemas entre dispositivos, también gracias a los protocolos. Y además la configuración y terminación de sesiones para poder transferir los datos. ¿Está bien? En un proceso de interacción de protocolos, por ejemplo, tenemos un proceso servidor web cliente, donde el cliente solicita servicios y el servidor le brinda el acceso a los servicios. Ahí tenemos la interactividad de una suite de protocolos de varias capas, por ejemplo, la aplicación donde hay un protocolo de transferencia de hipertexto, más conocido como el HTTP, un protocolo de capa de transporte que controla de que los datos sean entregados, segmentos entregados en este caso, un protocolo en forma lógica, que es la de internet, que controla IP origen y destino, y un protocolo físico como Ethernet, que controla el acceso a la red físicamente cuando se están transmitiendo los datos. Hablamos de protocolos cuando hay estándares implicados. El TCP/IP, por ejemplo, es un estándar abierto. Algunas suites protocolo TCP pueden ser, por ejemplo, el DNS, que es el sistema de nombre de dominio, que resuelve un nombre a una dirección de IP. Vamos a darles un ejemplo. Voy a utilizar el command prompt del DOS. Espero que les aparezca en su pantalla principal frente a mi presentación. Acá voy a hacerle nslookup, le escribo y él me muestra cuál es mi puerta de enlace para que yo pueda resolver nombres de DNS. Y uno de los nombres, por ejemplo, es cisco.com, y van a ver los alias, van a ver los nombres canónicos y la dirección de IP de ese destino que yo había solicitado en la resolución. Entonces, ¿cuál es la función del DNS acá? Resolver un nombre humano, o un nombre canónico o un alias a una dirección de IP. En este caso van a ver el nombre del servidor, el campo de direccionamiento. Fíjense que ya está trabajando, por cierto, en IPv6. Está trabajando en el rango 2600. Sería este su servidor. Y este sería su servidor secundario. Fíjense que en el 1, 2, 3, en el cuarto octeto tiene una diferencia de número. En el exteto, perdón. 193 contra 199 son sus servidores. Son dos servidores distintos. Ok, y acá está su servidor para IPv4. Para la resolución de ese hosting, vamos a decirle, de donde está saliendo, o su IP pública, desde donde está saliendo su propia página web. Entonces ahí pueden ver los alias con los que se puede resolver. Y uno de ellos es Cisco. Después tienen otras denominaciones. Por ejemplo, la de Google. Pueden ver ahí el del alias de Google, el nombre. Nos está atendiendo este servidor cuya dirección de IP está en el rango 2800 y también con IP versión 4 en el rango 172. Vamos a hacer un poquitito google.com.pi. Y van a ver ciertas diferencias. Hace rato nos estaba
atendiendo este servidor, ¿verdad? Ahora nos está atendiendo un servidor distinto, una dirección IP distinta. Como sabrán, en Google también tiene varias regionales, desde donde nosotros vamos a acceder a sus datos. Bueno, o varios enrutamientos, ¿verdad? Dependiendo de nuestro proveedor de internet, sería eso. Salimos de acá, con exit, de nuevo exit. Bueno, entonces sería entonces la función del DNS resolver, como si fuera que yo quiero hablar con una persona que tengo en mi agenda telefónica y no me acuerdo de memoria el número, pero sí puedo ubicar a la persona por el nombre, ¿verdad? Para poder hacer ese llamado. Esa es la función del sistema de nombre de dominio en su resolución, más conocido como el DNS. Bueno, hay protocolos para la configuración de host en forma dinámica, que son el BOOTP y el DHCP. El DHCP es uno de los más utilizados para la asignación de IP en forma dinámica. También tenemos el protocolo SMTP. Todos estos están a nivel de capa de aplicación. Protocolos para correo electrónico, POP, IMAP, SMTP son protocolos para envío y recepción de correos. Luego tenemos el protocolo de transferencia de archivos, más conocido como FTP. Ese sí es un protocolo de la suite TCP. Pero el que está abajo, que es Trivial File Transfer Protocol o TFTP, no es un protocolo del tipo TCP, es del tipo UDP, User Datagram Protocol sería. Este es un protocolo de datagrama de usuario. Los protocolos de datagrama de usuario siempre cumplen la característica de que son mucho más rápidos, pero no son seguros. Y los protocolos TCP son más lentos porque hacen el acuse de recibo y son seguros, a diferencia. Pero esos son protocolos de capa de aplicación y el que más utilizamos es el de hipertexto para navegación web. A nivel de capa de transporte, entonces tenemos los dos tipos de protocolos, tanto UDP como TCP. El protocolo de datagrama de usuario no hace acuse de recibo. Inicializa el proceso de envío de datos, se envían con sobrecarga para asegurar que lleguen y finaliza el proceso. El TCP, sin embargo, envía los datos. Después de cierto tiempo de no respuesta a los datos, vuelve a reensamblar y reenviar esos datos. ¿Está bien? Luego tenemos los protocolos de capa internet. Los de capa internet serían el famoso protocolo IP, básicamente para la asignación del origen y destino en forma lógica, que se puede enrutar. La IP se usa para enrutar, para poder diferenciar una ruta de otra en tabla de enrutamiento de los dispositivos. La PC tiene una tabla de enrutamiento para saber dónde dirigir los paquetes. El router también tiene tabla de enrutamiento y es el que más trabaja con la tabla de enrutamiento. Luego tenemos el concepto del Network Address Translation, más conocido como NAT, donde se traduce la IP privada a IP pública a IP privada, viceversa. Bueno, tenemos también el soporte para el protocolo ICMP, que es para poder verificar conexiones de extremo a extremo. En esta capa también están los protocolos de enrutamiento dinámico. Dos de los protocolos están mencionados ahí, que son el OSPF. Ratito. El OSPF, que es un protocolo que por excelencia ve el costo de las trayectorias que tenemos entre cada vecinos que están adyacentes para poder hacer una sumatoria de esas trayectorias, de los costos, ¿cómo se llama? Las alternativas que tenemos para
salir por un vecino o por otro y forma la base de datos de la topología y por supuesto forma un árbol de la topología para saber los caminos que podemos tener como alternativa. La IGRP, que es un protocolo patentado por Cisco, hace algo similar, pero se basa más en el costo para él sería el que tiene mejor ancho de banda para hacer los cálculos. Por excelencia trabaja entonces por ancho de banda, entonces el que tiene mejor ancho de banda directamente ya es la mejor ruta. Con el OSPF, sin embargo, la mejor ruta es la que tuvo una acumulación de trayectoria bastante buena en comparación a los costos. Bueno, luego a nivel de capa de acceso tenemos más protocolos. El primero es el ARP, donde se hace una traducción de lo que se colecta, que sería los datos e información de capa de internet, donde tenemos la dirección de IP, más los datos de información de la capa de acceso, donde tenemos la MAC address. En el proceso del ARP se ven entonces las traducciones que están haciendo los dispositivos, donde se colecta la MAC address, origen y destino, y la IP, origen y destino, en un proceso de comunicación en el cual se envían paquetes hacia un destino. Bueno, otro de los protocolos a nivel de esta capa de acceso es un protocolo de encapsulación que tiene medidas de seguridad, al cual se le llama protocolo de punto a punto o PPP. Este protocolo tiene mecanismos de autenticación del protocolo. Para poder establecer el protocolo hay autenticación y el envío de claves en forma dinámica con el protocolo. Bueno, y el protocolo más conocido en la industria es el Ethernet. El Ethernet entonces define las normas de cableado y las ¿cómo se llama? El tipo de conector que yo voy a adoptar para hacer mi interconexión. Es bastante amplio, agarra una gama de tipos de interconexiones físicas que podemos adoptar. Bueno, y por último están los controladores de interfaz, que obviamente en capa de acceso son más que cruciales para poder dar pie a la interconexión, dar pie al funcionamiento de la interfaz en forma física, ya que están instalados. Las organizaciones y estándares abiertos de los cuales podemos acordarnos en internet, IA, EIA, TIA y EEE, son varias organizaciones. ISO mismo también es una organización estándar, y el OSI sería el ISO al revés como nombre, que es justamente vetada por las normas de estandarización ISO. Esto nos permite que nosotros podamos verificar que se cumplan las normas en el cableado, la verificación de los mismos, el tipo de conector, tipo de cable, cómo está terminado, cuánta longitud tiene, hasta dónde de longitud puede soportar, qué intensidad de señal se puede transmitir a través de esos cables. Eso lo logramos gracias a las normas estándares. Están los estándares de internet. Hay varias organizaciones en internet, por ejemplo las organizaciones para controlar la asignación de IPs, que es LACNIC a nivel latinoamericano. Y algunas otras que podamos mencionar en el transcurso de la presentación. Hay organizaciones de comunicación electrónica. Una de ellas es la IEEE, justamente para verificar. IEEE, hay un consorcio de ingenieros electrónicos, electromecánicos, donde hay una gama que es Computer Society, que hace las pruebas
que se utilizan en electrónica para transmisiones de señales de redes computacionales. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos modelos? Fíjense que hay dos modelos muy importantes para nosotros. El primero, el de la izquierda, es el modelo OSI. El otro es el modelo TCP. Como verán ahí hay cierta analogía entre ambos modelos. Estos modelos nos ayudan a encontrar rápidas resoluciones gracias a que están divididos en capas para poder resolver y ubicar cualquier problema de red. Es muy fácil adoptar enfoques sistemáticos de resolución de problemas con estos dos modelos. Entonces, esto tiene ciertas listas de funciones y describe la interacción entre las capas si hablamos del modelo OSI. O si hablamos del modelo TCP/IP, hay también la misma similitud, pero en menos cantidad de capas, ¿verdad? Esa es la diferencia abismal ahí, es que en el modelo TCP, como verán, se simplifica en una capa superior las tres capas superiores del modelo OSI. Vamos a escribir un poquitito para que entiendan algo de cada uno. En la capa de aplicación, en el modelo OSI, es la capa con la cual nosotros tenemos contacto con una red computacional gracias a que yo inicializo un proceso de envío de datos o de interactividad, donde yo uso un software de aplicación, por ejemplo un navegador web, que puede ser el origen de todos esos datos e información. En la capa de presentación tenemos el proceso de presentación de los datos en su formato o la encapsulación de los datos en sus formatos. En la capa de sesión tenemos la inicialización y la finalización de las sesiones del usuario para la transferencia de información. Entonces, todas estas capas superiores, las tres capas superiores, para nosotros son procesos de datos de usuarios, que es justamente lo que simplifica el modelo TCP/IP como proceso de datos de usuario como una simple aplicación. Es justamente la aplicación es representante de los procesos que realiza el usuario. Bueno, en la capa inmediatamente inferior, que es la capa de transporte, en el modelo OSI la vemos como la capa 4. En el modelo TCP/IP directamente es la segunda, sería la tercera capa. O sea, ahí si es de arriba va a ser la segunda ahora. Bueno, en la capa 4 del modelo OSI, que es la capa de transporte, acá todos esos datos e información que vienen o provienen de las capas superiores son divididos en pequeñas unidades de información a las que llamamos segmentos. O sea que acá voy a dibujar todos esos datos que recibimos de las capas superiores se dividen en pequeñas unidades de información a lo que le llamamos segmentos. Cada segmento está dotado de un número de segmentos. En silencio su micrófono, por favor. Bueno, gracias. Te costó conectarte, José Mola, y encima hace ruido. Bueno, en la capa de sesión, entonces en la capa de transporte, esas pequeñas unidades de información la dividimos en pequeñas unidades. Esos serían los segmentos. Cada segmento tiene un número de orden para que yo pueda adoptar las secuencias para poder enviar esos segmentos. Entonces, en esta capa se realiza un proceso que se llama segmentación, donde
a los datos de las capas superiores se le divide en pequeñas unidades de información y a eso se le llama segmento. Cada segmento está dotado por un número, ¿verdad?, para el sincronismo, para poder ser controlado, y tiene un encabezado. El encabezado del segmento puede ser TCP o UDP. Ese encabezado contiene el puerto origen y destino que representa a las aplicaciones de la capa superior. Por ejemplo, mi segmento número 2 o número 1 o número 2, voy a enviar allá arriba. Estoy usando un navegador web en capa de aplicación www. Ok, ¿cuál es el número del puerto literal que va a colectar mi segmento TCP? Sería un número aleatorio que va de 1024 para arriba, que va a ser originado por mi aplicación en forma dinámica, más un número de puerto conocido como el destino. Y el puerto conocido va a ser el, como ahí ven, www, es el número de puerto 80, que va a representar a mis datos o información. Entonces, el destino va a ser el servidor web número 80. El origen es mi dispositivo que generó un puerto 1300. Ok. Cuando va, el destino es 80. Cuando llega, el origen va a ser el 80 y el destino va a ser mi puerto 1300 para que se me pueda devolver esa información que yo había solicitado. Ese es el rol fundamental que tiene la capa de transporte. Bueno, bajando de la capa inferior, ya tenemos el segmento TCP o UDP. El segmento baja a la capa de red y al segmento se le agrega un encabezado adicional, ¿verdad?, que contiene la dirección de IP origen y la dirección de IP destino. Y esa encapsulación específica se vuelve un paquete. Entonces, al segmento se le agrega IP origen y IP destino, se convierte en un paquete. El paquete de red contiene entonces la IP que usa el router, que usan los dispositivos para poder enrutar el paquete, para poder diferenciar desde dónde lógicamente está partiendo y hasta dónde lógicamente tiene que llegar ese paquete. Bueno, en capa de enlace de datos, capa inferior, el paquete llega a la capa de enlace de datos y en esta capa se le agrega un encabezado al paquete y también se le agrega un tráiler al paquete. El paquete para nosotros son los datos de información que provienen de las capas superiores. Y en la capa de enlace de datos, en el preámbulo, ya seguido el preámbulo es para inicializar la trama. Y luego tenemos contenido de la dirección física de destino y la dirección física de origen, que son MAC address origen, MAC address destino, que se le agrega. Y también en el FCS, que sería la parte del tráiler final, la parte donde termina la trama, sería para identificar que no hayan errores en la trama, por un lado, y para también controlar la trama, para cerrar bien la trama y para verificar dónde termina la trama y dónde va a empezar otra trama. Entonces, en ese proceso en el cual se encapsula sobre los datos la dirección física con un preámbulo y la dirección, un mecanismo de control, ahí tenemos lo que es, se le conoce como nombre, una trama. Una trama se compone entonces de los datos a los cuales en el proceso de encapsulación se le agrega MAC address de origen, MAC address de destino, un campo para controlar la inicialización de la trama y la finalización de la trama por otro lado en otro campo final donde se controla la trama. Bueno, esto en la capa física, cuando la trama
llega a la capa física se convierte en forma de datos e información eléctrica digital para ser transmitidos mediante la pulsación eléctrica digital, a la cual le llamamos bits. Son transmitidos en forma de bits. Se encapsulan entonces en forma de bits para ser transmitidos en la capa física. Bueno, son las diferencias entre cada capa. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya que conocemos ya las 7 capas del modelo OSI, vamos a hacer la comparación de la analogía. En la capa superior, entonces, el proceso de utilizar una aplicación, utilizar un formato de datos para esa aplicación. Por ejemplo, yo voy a hacer ¿cómo se llama? Voy a escuchar una música en una página. El formato de la música es MP3. Ok, esa sería la presentación del dato en su formato. Y en la de sesión yo inicialicé mi sesión de usuario para poder acceder a esos datos e información. Todo eso lo hacemos en la capa de aplicación. En ambos modelos, en el TCP/IP solamente se hace una aplicación a la vez, que ya combina todo eso. En el OSI se pueden diferenciar las capas. Ok, en la capa de transporte, esos datos de información que estaba utilizando el usuario son traducidos por un número de puerto. ¿Verdad? Ese puerto va a ser TCP o UDP, ¿verdad? Esos puertos ya están predefinidos. Voy a mudarme un poquitito a mi navegador web y voy a abrir una wiki. ¿Cómo se llama? Puertos TCP UDP, para que vean el anexo de número de puertos de red. Ya están predefinidos por el protocolo. Por ejemplo, estaba utilizando una página web o www para abrir mi protocolo de hipertexto. Como verán, es un protocolo de tipo TCP y genera el puerto número 80. Hablamos de del TFTP, acá está, puerto número 69. Vamos a hablar del FTP. Y el de FTP. Ahí está, el FTP data y control serían los puertos 20 y 21. Entonces, ¿qué utilidad es lo que yo voy a tener con estas cosas abstractas? Yo más adelante, cuando sea avanzado en este ámbito, voy a poder definir que las políticas de filtrado de mi red permitan que pasen los puertos 20 TCP y 21 TCP para que se puedan enviar o subir archivos al servidor, a emails, a adjuntos. Y si yo bloqueo estos puertos, no se va a poder hacer. Así de simple. Uno de los más conocidos, pueden fijarse acá abajo, es el SSH, puerto número 22. Y uno de los más conocidos como inseguro está abajo, que sería el número de puerto 23 TCP Telnet. Habíamos hablado hace rato también del SMTP, uno de los protocolos de email, genera el número de puerto 25. Después está el otro que era el puerto, creo que era 110. Ahí está, para POP3. Hay POP2, pero POP3 era el de post oficina. Y está el puerto 125. 125 era el otro. SMTP. Ahí faltaba el de POP. Ya tenemos. Y el otro era... Había otro protocolo más. Son 3 protocolos de emails. Bueno, lo que sí que cada número de puerto identifica un tipo de aplicación que se va a comunicar. Por ejemplo, voy a definir el puerto seguro HTTP. El número de puerto que genera de forma segura es el puerto 443 como el destino. Como verán acá,
Hay aproximadamente 49.000 puertos, de 65.535 había ahora. 45.000 puertos están registrados hasta hoy, conocidos ya. De los 65.535 puertos que hay. Para capas de transporte, donde yo voy a definir políticas de firewall, políticas de filtrado a nivel de puertos, y eso lo podemos hacer también a nivel de router. Permitir o denegar que el número de puerto 80 se comunique. Permitir o denegar que el número de puerto 443 se comunique. Bueno, y en capa de red, ¿qué hacemos entonces? En capa de red, para ambos protocolos, en esta analogía, se controla la IP, el enrutamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay acá? IP origen, el de mi dispositivo. IP destino, el de allá del otro lado, en el limbo, donde yo tengo que enviar mi paquete, mi email, mi carta. Ok. Ahora, en la capa de enlace de datos del modelo OSI, teníamos el proceso de generar la MAC address, origen y destino, como datos de información en la transmisión. Entonces, por ahí se controla físicamente y se convierten en bits en la capa física. En la capa de acceso de red, directamente se hace estas dos capas en una sola. Ahí se simplifica todo. Si vos estás controlando los datos de información físicos para transmitir, después encapsular más ya para enviar en forma de bits. Simplifica un poco más entonces el modelo TCP/IP. Pero el modelo OSI lo usamos para referencia, como para poder hallar errores en el protocolo. Bueno, en la transferencia de datos en la red, la encapsulación de los datos se realiza de distintas formas. Ahora vamos a describir un poquitito más a detalle. En el proceso de segmentación del mensaje se realiza un proceso de división de esos datos de información para poder comunicarse, y ese proceso se divide en partes para que yo pueda enviar, gracias al proceso de segmentación, toda esa información de forma óptima. Cuando más pequeñas unidades de información tengo, más rápido se envían los datos de información. Ahora, existe un proceso de envío simultáneo al cual llamamos multiplexación, donde se intercalan las partes del paquete o de los mensajes a ser transmitidos del segmento. ¿Para qué es la multiplexación? Este proceso me permite enviar distintos tipos de datos en forma simultánea. Por ejemplo, tengo la segmentación o segmentos de mis datos de telefonía, y tengo la segmentación o segmentos de los datos de transacciones electrónicas por enviar. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que se envíe toda la parte electrónica, o primero se envíe la telefonía sobre IP para después enviar la electrónica. No. Mediante el proceso de multiplexación puedo enviar todo en forma simultánea. Todos se encapsulan, se dividen en su pequeña unidad de información, se multiplexan, se transmiten, se reciben en el destino y se unen, se vuelven a reensamblar en el destino en su unidad de datos de segmento original. ¿Qué quiere decir? Que si yo estaba enviando un fragmento del segmento de color rojo, se va mezclado con un fragmento de segmento de color amarillo. Cuando llegan al destino, no hay una mezcla de rojo y amarillo, hay una mezcla de solamente rojo por un lado y el amarillo fue entregado en otro lado. Ese es el proceso de multiplexación, y es muy útil para poder enviar ya en forma simultánea cualquier tipo de datos, cualquier tipo de información. Bueno,
Las unidades de datos protocolos, más conocidas como PDU, definen la encapsulación específica de cada capa. Entonces, ¿cuál es la PDU específica de la capa de aplicación? La PDU específica de capa de aplicación son los datos. Así le llamamos PDU. Así le llamamos la encapsulación específica de esa capa. La PDU específica del protocolo de Internet se llama IP o paquete. La PDU específica de la capa de transporte se llama segmento. La PDU específica de la capa de enlace de datos o de control del acceso a red se llama trama de Ethernet. Y así sucesivamente. La PDU entonces sería el acrónimo con el cual nosotros le vamos a definir a las encapsulaciones específicas de cada capa. Hablando con propiedad, entonces yo ya me voy a ir dirigiendo a cuál es la unidad de encapsulación. En vez de estar diciendo todo eso, cuál es la PDU, directamente vamos a preguntar. No es la PDU esa que le señalan para encender. Aquella es una PDU, dicen, y está por el rack y es para encender la energía del rack. Esa es otra cosa. Bueno, la dirección de red cuenta para el acceso a los datos de una dirección IP origen, de una dirección de IP destino. Esto permite que el paquete se entregue del origen de donde parten los datos hacia el destino final, ya sea dentro de la misma red o fuera de la red hacia redes remotas. Las direcciones de enlace de datos entonces nos sirven para determinar físicamente desde dónde parte y físicamente hasta dónde puede llegar físicamente. Entonces la IP origen y IP destino van más allá de la frontera, más allá del router. Lo de enlace de datos va solamente hasta el router local. ¿Qué quiere decir? En el proceso del ARP, donde se colectan ambos detalles, van a ver que la IP origen era la de la red local, la IP destino es la que está allá en Estados Unidos, del otro lado del hemisferio. No del otro lado del hemisferio, en el otro continente. Entonces, yo me voy a enviarle datos de información a esa IP origen, desde mi IP origen hacia esa IP destino, que él me tiene que contestar. Pero la dirección de enlace de datos es solamente de mi vínculo local, que quiere decir que mi router va a ser el que recibe esa dirección física, que va a convertir en otra dirección física de salida. Entonces, ¿cómo sería eso? Y acá la trama origen es la de mi MAC address, la trama destino es la de mi router que me permite salir hacia internet. Esa trama de destino cambia cuando sale de la interfaz de mi router. Sale ahora la trama desde la puerta de mi router, que es una nueva trama de origen, y la puerta del otro router que le está viendo es la nueva trama de destino. Eso es lo que cambia. Físicamente puede cambiar varios caminos, pero lógicamente siempre le va a llegar a ese Juan Pérez de Estados Unidos, ya sea por varios caminos físicos, ¿verdad? Le va a llegar esa carta, esa información que yo le estoy enviando. Claro, el nombre de ese Juan Pérez sería la IP. Y físicamente hoy Juan Pérez puede estar en Estados Unidos, mañana puede estar en Canadá. Entonces se le va a enrutar físicamente y lógicamente, obviamente, para que llegue hasta ahí. Bueno, la dirección de enlace de datos envían tramas de enlace de datos de una tarjeta de interfaz de red o NIC. NIC es el acrónimo de Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red, hacia otra NIC de la misma red sería.
O sea, físicamente desde mi tarjeta de red hacia físicamente la tarjeta de red de la puerta de enlace. Cuando tenemos dos dispositivos dentro de la misma red está todo fácil. IP origen, mi IP10. IP destino, la IP20 que está ahí en la misma red. ¿Está bien? Ahora, si está fuera de la red y está como destino en una red remota, mi IP origen va a ser mi IP10. Mi IP destino va a ser otra IP, que es la que resuelve el protocolo de internet. Ya, lógicamente. Para eso el DNS te va a devolver la dirección de IP de ese destino lógico, que se va a enrutar en tu tabla de enrutamiento, que se va a controlar en tu tabla de enrutamiento si puedes alcanzar esa red. Si no alcanzamos esa red, ¿qué pasa? Se destruye el paquete. Bueno, ok, vamos a hablar ahora de las PDU específicas del pequeño gráfico que tenemos ahí como dibujo. ¿Cuál sería la PDU específica de la capa física? Sería los bits de temporizaciones y sincronizaciones en forma física. La PDU específica de capa de enlace de datos sería MAC, direcciones físicas, origen, dirección física de destino, tramas, sería así. Muy bien. PDU específica de capa de red sería la dirección lógica, sería IP, origen o IP destino. ¿Cómo se llama eso? Paquete. Muy bien. PDU específica de capa de transporte. Ahí tenemos el número del proceso de destino de cada segmento que identifica al número de puerto. ¿Verdad? Puerto literal que identifica la aplicación. Sería segmento, número de segmento en este caso. Segmento TCP o segmento UDP. Entonces el segmento sería la segmentación o el segmento sería la PDU específica de la capa de transporte. Bueno, en capas superiores que serían ya aplicación, presentación y sesión, la PDU específica son los datos, ¿verdad?, generados por las aplicaciones de los usuarios. Lo que llamamos también PDU específica datos de los usuarios directamente. Bueno, y hasta ahí vamos con este capítulo un poquitito corto de repente porque es un poquitito conceptual, pero es bastante bueno para ampliar nuestros conocimientos respecto a lo que son los protocolos y para qué nos servirán más adelante. Bueno, si les parece, voy a hacer una breve pausa acá y vamos a sus preguntas que tengan.